José Manuel Villalobos, que es un experto en temas electorales, está en la línea. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos, exitosa. ¿Qué puede pasar el día de hoy? Porque el presidente hizo el anuncio genérico de que va a proponer una modificación constitucional para adelantar las elecciones y que el 28 de julio del próximo año se instale un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Pero ¿qué tendría que ocurrir para que eso sea posible? Bueno, definitivamente que el Congreso apruebe esa propuesta, ¿no? Ahora vamos a conocer finalmente el texto, que finalmente es lo que se propone en concreto, pero lo ha anunciado. Lo que va a presentar es una propuesta para que se haga una modificación en la Constitución con algunas disposiciones transitorias que recorte el mandato presidencial al 2020 y también el mandato congresal. El tema es que el Congreso podría considerar, y creo que lo va a hacer, que es una medida inconstitucional y no la va a aprobar. O sea, ahora, ¿qué ocurre en ese escenario, señor Villalobos? Que el Congreso, porque claro, nosotros estamos sobre la discusión de que si se aprueba con más de 65 o 66, o si se aprueba con 87 y la cosa sigue en manos del Congreso, ya sea para referéndum o para una nueva legislatura. Pero la posibilidad de que finalmente digan, no señor, esto es inconstitucional, no lo aprueban o lo manden a archivo. En ese escenario, ¿qué ocurre? La cosa sigue como está, sigue el presidente como presidente y los congresistas también, entonces no pasaría nada, ¿no? Claro, pero se pone cuestión de confianza. Lo que pasa es que no se puede hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales, ¿no? Sí, pero eso no es lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿ah? Que no pone ninguna restricción. Es decir, el presidente hace una propuesta, el Congreso la rechaza, eso produce la crisis del gabinete y a partir de eso es que se produce la habilitación del presidente para cerrar el Congreso. Pero en ninguna parte dice el presidente no puede hacer cuestión de confianza sobre temas constitucionales. No, el presidente puede hacer cuestión de confianza sobre políticas de Estado y no sé si tú lo consideras el cierre, el recorte del mandato presidencial una política de Estado. En todo caso, esa va a ser la discusión, ¿no? Finalmente van a interpretar en el Congreso si es esto constitucional o no. Además que el presidente no ha hecho cuestión de confianza todavía, ¿no? Claro, pero lo más probable es que lo haga, ¿no? O sea, porque además lo que está proponiendo es una modificación constitucional. ¿Por qué proponer una modificación constitucional sería inconstitucional? Es lo que no entiendo. Porque tú tú puedes modificar la Constitución, pero no toda modificación que tú plantees va contra lo que la Constitución dice. El mandato presidencial es 5 años y tú no podrías en todo caso a través de una modificación constitucional decir en pleno ejercicio del cargo que el mandato es de 7 o de 10 años, ¿no? Te imaginas que es lo inversa, ¿no? La inversa a lo que se está proponiendo. Si recortar el mandato es constitucional, ¿por qué sería constitucional alargarlo? Claro, pero digamos, ¿cómo se explica entonces el adelanto de elecciones que se hizo a partir del año 2000? Es una situación extraordinaria, era otro contexto, era la única salida en ese momento, no es el momento que estamos viviendo ahora. Hay una crisis, pero no hay una crisis de esa magnitud. Ahora, en todo caso, creo que el Congreso pues va a evaluar la propuesta. Yo creo que una salida más acorde a la Constitución sería lo que se plantea, que renuncie el presidente y vicepresidente y ahí sí de inmediato. Bueno, pero ese escenario está negado hasta ahora por Mercedes Arauz, porque además el presidente no podría proponer algo que está más allá. Yo no solo diría de sus facultades, sino de su voluntad. O sea, él no puede proponer mi renuncia asumiendo que renuncie una segunda persona de la que él no depende de él, que es la señora Mercedes Arauz. Ni tampoco podría tomar una decisión sin saber qué es lo que puede definir el señor Olaechea sobre elecciones, si generales o solamente para el Ejecutivo. O sea, por eso es que propone lo que está proponiendo, ¿no? Que es lo mismo que van a decir los congresistas. Es una propuesta que está más allá de lo que él puede hacer, porque es la voluntad. En todo caso, lamentablemente estamos en este momento sujetos a lo que decidan los congresistas. Ahora, pero si lleguemos más o menos a la posibilidad de un escenario de entrampamiento. Según lo que ha planteado el ministro de Justicia,
Van a presentar la propuesta, aparentemente sin cuestión de confianza inicialmente. Van a esperar la aprobación, en todo caso la desaprobación. Si va con la aprobación con más de 66, la cosa está clarísima. Se somete en todo caso a referéndum y la cosa iría más o menos en el marco de lo que establece el gobierno. Pero el asunto es que si se da de la otra manera, si se archiva, ahí se hace, a partir de ese momento se hace cuestión de confianza. Mi pregunta es, si en el momento que se establece la cuestión de confianza y probablemente... Sí, dígame. Si se archiva ya no se podría volver a presentar la propuesta un buen tiempo. El tema es que lo aprueben, y si lo aprueban, yo lo que sugeriría es que no se vaya a referéndum. En todo caso, que lo aprueben y que hagan una dispensa, modificación del reglamento como hicieron en el 2000, claro, y rápidamente hagan la aprobación en las dos legislaturas, ¿no? Porque ya más allá de la discusión de que si es constitucional o no, digamos que lo aprueben, para mí el temor es de que los plazos electorales no llegarían, y el Ejecutivo aparentemente hoy va a presentar un cronograma especial o recortado, porque con el cronograma vigente no se podría hacer la elección tan fácilmente, más aún si hacemos referéndum a fin de año. Claro, pero es decir, pero ¿cuál sería la salida para usted? Que se queden todos hasta el 2021, porque la otra posibilidad, la de... No, como te dije, que renuncie, pero no quiere renunciar Mecha Arauz, lo ha declarado, está en la primera plana del diario El Comercio del día de hoy. Nos eligieron hasta el 28 de julio del 2021, dice Mecha Arauz. No, como te dije, ya estamos hablando del escenario que se apruebe, digamos, ¿no? Ya si se aprueba, lo que yo decía es que se apruebe, pero ya no con referéndum, ¿no? Que se busque la salida de evitar el referéndum modificando el reglamento, como tú dices, el 2000 lo hicieron, porque si hacemos un referéndum en noviembre, ya estaríamos a 4 o 5 meses de abril y los plazos no darían para la elección. Se necesita un plazo excepcional, nuevos plazos, un cronograma ad hoc. ¿Por qué? Claro, como se hizo el año 2000, ¿no? Sí, pero yo insisto en el escenario de que se cierre el Congreso a partir de que el Ejecutivo interprete que la no aprobación es una falta de una cuestión de confianza. Y lo cierre. Bueno, y lo cierre. Ahora, en ese escenario que cierre y convoque a nuevas elecciones, quedando en posibilidad del presidente de renunciar, porque él sí puede renunciar, habiendo ya cerrado el Congreso y convocado nuevas elecciones, y por supuesto no tendría ninguna razón de ser la señora Arauz, ¿qué harían los congresistas defenestrados, por decirlo de alguna manera? ¿Podrían pedir algún tipo, qué sé yo, de interpretación, de acción del Tribunal Constitucional y entrar a un terreno mucho mayor de incertidumbre? ¿Mucho más grande en incertidumbre? Bueno, esa es una situación ya más caótica aún, ¿no? Pero si es que el presidente disuelve el Congreso, lo que tiene que haber es elecciones para elegir nuevos congresistas hasta el 2021, ¿no? Ese es otro escenario ya mucho más más caótico que el que actualmente se presenta, ¿no? Que podría darse si es que el Congreso no aprueba pues esta propuesta, que en mi opinión creo que no lo va. Pero perfectamente posible, ¿no? Ese sí es constitucional, porque sí, claro. si es que en ese momento el presidente hace la cuestión de confianza, aunque consideramos que no podría, pero digamos la hace y el Congreso no se la aprueba, ahí el presidente disuelve el Congreso e inmediatamente se convoca a elecciones para para un Congreso que complete el periodo, ¿no? Claro, que en ese interín la Comisión Permanente sigue legislando, pero ya no habría Congreso. Okay. Bueno, muchas gracias a José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, por atendernos, muy gentil. Nos vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar para conversar con Carlos Adriancén, economista, para hablar sobre en qué medida toda esta crisis va a afectar la economía y las perspectivas y la situación de la economía de todos los peruanos.